Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur y Bar. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo de la salud y la vida personal de Yamur Yüksel ha estado envuelto en un nuevo y preocupante capítulo. Recientemente, fuentes cercanas a la influencer y figura pública revelaron que su doctor ha sugerido que no debería reunirse con Bar Baktas, un conocido profesional con quien había tenido encuentros previos en el ámbito médico. Esta recomendación ha generado una serie de reacciones tanto en sus seguidores como en la comunidad médica, quienes se han mostrado sorprendidos por la intervención de un experto en su vida personal y profesional. Un consejero médico inesperado. El doctor que lleva el seguimiento de la salud de Yamur, según fuentes cercanas, expresó su preocupación sobre las visitas a Bar Baktas y sugirió que este tipo de encuentros podrían tener efectos negativos en su bienestar general. Aunque las razones específicas detrás de esta recomendación no han sido aclaradas por completo, se especula que podrían estar relacionadas con el estrés emocional que dichos encuentros podrían generar, afectando su estado de ánimo y, en consecuencia, su salud física. Es por tu bien, Yamur. Algunas relaciones, aunque sean profesionales, pueden afectar tu salud emocional y física más de lo que imaginas. Necesitas distanciarte de personas que te causen estrés. Estas palabras fueron supuestamente las que el doctor le habría dicho a Yamur en una consulta reciente, según fuentes anónimas dentro de su círculo cercano. Bar Baktas, ¿quién es él y por qué está involucrado? Bar Baktas, conocido en ciertos círculos médicos por su enfoque poco convencional, ha sido una figura controvertida en algunos aspectos de la medicina. En el pasado, se le había vinculado con varios pacientes famosos y, aunque es reconocido por sus habilidades, algunos lo consideran algo controversial debido a su estilo poco ortodoxo. Se sabe que Yamur Yüksel y Bar Baktas tuvieron una relación profesional cercana, pero con el tiempo, los detalles de esta relación se han vuelto cada vez más ambiguos, especialmente después de que surgieron rumores sobre la naturaleza de sus encuentros. Las especulaciones sobre si estos encuentros fueron puramente profesionales o si hubo algo más detrás de ellos han aumentado, alimentando aún más el debate público sobre el tema. El impacto en la vida de Yamur Yüksel. Yamur, que ha sido una figura pública en redes sociales y medios de comunicación, se ha mantenido relativamente callada sobre este tema. Sin embargo, aquellos que la siguen de cerca notaron un cambio en su comportamiento y en sus publicaciones recientes, lo que llevó a algunos a preguntarse si está atravesando un proceso complicado relacionado con su salud o sus relaciones personales. La sugerencia de su doctor de no ver a Bar Baktas podría ser un reflejo de un entorno emocional que ha llegado a ser perjudicial para ella. Si bien no hay detalles específicos sobre la relación entre ellos, este consejo médico ha generado una ola de apoyo de sus seguidores, quienes le han expresado su respaldo en redes sociales. Sin embargo, también hay quienes critican esta intervención, argumentando que la vida personal de Yamur debería ser suya para manejarla como desee. Reacciones del público y la comunidad médica. El debate sobre la recomendación del doctor ha dividido a los seguidores de Yamur Yüksel. Algunos la apoyan rotundamente, indicando que cualquier tipo de relación que le cause estrés debe ser evitada, especialmente si su salud está en riesgo. Otros, sin embargo, creen que las decisiones de su vida personal no deberían estar influenciadas por terceros, especialmente si se trata de un profesional médico que podría estar cruzando límites éticos. En cuanto a la comunidad médica, algunos expertos opinan que la recomendación podría tener fundamentos sólidos, considerando que el estrés y las tensiones emocionales pueden afectar gravemente la salud de una persona. Otros, sin embargo, se muestran cautelosos, advirtiendo que los consejos médicos deben mantenerse dentro del ámbito de la salud física y no inmiscuirse en asuntos personales, a menos que haya pruebas claras de que estos están afectando su bienestar. El futuro de Yamur Yüksel y su salud. Por ahora, Yamur Yüksel se encuentra en el centro de una controversia que involucra su salud, su vida personal y sus relaciones profesionales.
La recomendación de su médico de no ver a Bar Bakhtas es solo el último de una serie de giros inesperados en su vida. Lo que es claro es que la figura pública de Yağmur se ha visto alterada por esta intervención médica, y el impacto en su salud física y emocional será algo que seguirá siendo monitoreado de cerca por sus seguidores y los medios. A medida que avancen los días, podría ofrecer más detalles sobre cómo planea manejar esta situación y si tomará el consejo de su doctor. Mientras tanto, los ojos del público siguen fijados en Yağmur, esperando que encuentre el equilibrio entre su bienestar personal y la presión constante que viene con ser una figura pública. A medida que pasan los días, la controversia en torno a la salud de Yağmur Yüksel y las recomendaciones de su doctor siguen siendo el centro de atención. Su círculo cercano continúa hablando en privado, y la presión sobre la joven influencer aumenta conforme se develan más detalles de la situación. Mientras tanto, el consejo de su médico de evitar a Bar Bakhtas ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas, lo que ha generado un clima de incertidumbre que se intensifica. El impacto emocional de la relación con Bar Bakhtas. Uno de los aspectos más debatidos en este escándalo es la naturaleza de la relación entre Yağmur Yüksel y Bar Bakhtas. Aunque en su momento fue considerado simplemente una relación profesional, los rumores sobre la existencia de una conexión más allá de lo estrictamente médico han sido persistentes. Existió una amistad más cercana que pudo haber afectado emocionalmente a Yağmur. Algunos informes indican que Yağmur, al ser una persona muy empática y vulnerable, pudo haber desarrollado una relación emocional más profunda con Bar, lo que podría haber afectado su bienestar. El estrés emocional derivado de esta conexión, en combinación con la presión pública constante, podría haber tenido un impacto negativo en su salud. El doctor que ha aconsejado a Yağmur evitar futuras reuniones con Bar parece estar preocupado por las consecuencias de estos factores. Según algunos testimonios, este tipo de conexiones emocionales, que no necesariamente se basan en un romanticismo explícito pero sí en una fuerte carga emocional, pueden ser perjudiciales para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de Yağmur. El estrés asociado con estas interacciones podría agravar su estado físico y mental. Las implicaciones de ignorar el consejo médico. El consejo de evitar a Bar Bakhtas es, para muchos, una recomendación lógica desde un punto de vista médico. El estrés prolongado y las tensiones emocionales pueden manifestarse en el cuerpo de maneras muy serias, afectando el sistema inmunológico, provocando trastornos del sueño, e incluso alterando el equilibrio hormonal. El consejo del doctor parece tener en cuenta la salud integral de Yağmur, buscando no solo aliviar el sufrimiento emocional sino también prevenir futuros problemas de salud. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasará si Yağmur decide ignorar esta recomendación? Si Yağmur decide seguir manteniendo contacto con Bar, podría arriesgarse a prolongar un ciclo de estrés emocional que potencialmente afectaría su salud en el largo plazo. Los expertos en salud mental advierten que la conexión con personas que generan ansiedad o incertidumbre puede ser dañina, ya que contribuye a la acumulación de cortisol, la hormona del estrés. Esta situación podría poner en peligro el equilibrio emocional que Yağmur está tratando de lograr, sobre todo cuando ya se encuentra en una fase vulnerable de su vida. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.